Bueno, trajimos un tema que está en el centro de la escena desde hace tiempo. No le gusta mi carpeta. Que tiene que ver con la violencia de género y la lucha contra las violencias por razones de género. Particularmente vamos a compartir un informe con voces del Estado Nacional. Hemos hablado con Josefina Kelly, quien está a cargo de la Secretaría Nacional dentro del Ministerio de las Mujeres. De Estado es. Sí, dentro del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, para luchar contra las violencias de género. En las dos, una de las viceministras junto con Cecilia Marchand de este ministerio. Exactamente, la 2 de Gómez Alcorta. También estuvimos dialogando con una jueza de la justicia local, con Eve Flores, quien ha venido alguna vez a Pensamiento Crítico. Es una mujer que conoce desde adentro y que siempre lleva batallas de género desde la justicia. Aparte que integra organismos a nivel latinoamericano en materia de género, en la defensa de género, en la justicia. Sí, y también hemos dialogado con Marcela Pozzi, quien es la secretaria de Bienestar de la Universidad Nacional Villa María y quien está en varios proyectos que tienen que ver con género dentro de la universidad. ¿Y qué le preguntamos? Bueno, indagamos primero basándonos en las estadísticas que vamos a compartir en el informe de cómo estamos hoy en nuestro país, de cómo ha sido la primera mitad del año, de cómo han sido las cifras en cuarentena. Primero hablando de eso, pero después hablando de ¿en qué estamos fallando? Claro. ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿En qué estamos fallando como Estado? ¿En qué estamos fallando desde la justicia, desde las instituciones públicas y privadas? Porque la lucha está visible. El trabajo de las organizaciones de base ha visibilizado muchísimo esto. Pero lamentablemente se está exponiendo el tema como nunca, pero lamentablemente, Leo, no dejamos de tener cifras que son atroces, números que son cada vez más crecientes, cuando hay un ministerio encargándose del tema, cuando hay acciones en la justicia y cuando hay acciones que llevamos adelante incluso de los medios de comunicación. Así que por ahí va este informe con 3 voces, entendemos bastante completo para entender cómo estamos y ver hacia dónde deberíamos ir para mejorar la situación. ¿Vamos a verlo? Lo compartimos. Lo compartimos con ustedes. Entre el 1 de enero y el 30 de junio ocurrieron en nuestro país 162 femicidios. Entre el 20 de marzo y el 30 de junio, en el periodo de cuarentena, se dieron 81. En nuestro país hay un femicidio cada 34 horas. Sabemos que como Estado somos absolutamente responsables y en eso claramente venimos marcando un Estado presente, un Estado que trabaje para una vida libre de violencias. En ese sentido es que el viernes se presentó un plan que empezó a construirse en febrero de este año, un plan que tuvo un anclaje federal muy importante, donde se realizaron diferentes foros, ya sea con las organizaciones de la sociedad civil, sindicales y comunitarias, como con los gobiernos provinciales, gobiernos locales y por supuesto también con los poderes legislativos. Sabemos que en esta compleja tarea que tenemos del Estado Nacional de generar políticas públicas nacionales, tenemos que tener en cuenta los contextos locales. Y en ese sentido creo que el plan refleja y toma las experiencias. Sabemos que en Córdoba, por ejemplo, hay muchísimas experiencias de buenas prácticas en relación al abordaje de las violencias y eso es lo que nosotros también en el foro intentamos realizar, ¿no? Poder construir y poder tomar a partir de lo que ya se viene haciendo, que creo que ese es el gran desafío en el momento de planificar políticas públicas. Con relación a los números de femicidios, nosotros al asumir el ministerio sabíamos que una gran falencia era que el Poder Ejecutivo Nacional no contaba con información estadística de femicidios, travesticidios, transfemicidios y de las violencias de género en general. Uno de los ejes más importantes del plan, de las acciones que se piensa, es poder generar un sistema nacional de información, por supuesto que esté incluido por distintas fuentes, como pueden ser los sistemas primarios de salud, como también el Ministerio de Seguridad de Nación. Y nos preocupa claramente como ministerio, y esto es alarmante como sociedad también, que durante la cuarentena han bajado muchos delitos, sin embargo los delitos de violencia de género y femicidios no. Desde que comenzó, a partir del decreto del presidente de la Nación, del aislamiento preventivo y obligatorio, se implementaron una serie de protocolos dentro de nuestro sistema. Entre ellos está, por ejemplo, la recepción de las denuncias. Al no ser presenciales, se empezaron a recibir de otra forma, que es
todo a través del medio digital. También se procuró, y creo que se hizo bastante, el tema de la protección inmediata, la respuesta rápida e inmediata a las presuntas víctimas de hechos ocurridos en un contexto de violencia de género. Los datos específicos, que son datos estadísticos, yo no los tengo en este momento para darle una respuesta sobre eso, pero sí se ha reaccionado en dos aspectos. Uno, que es esta respuesta a través de la utilización de las TICs. Y la otra, la permanente capacitación que todos los operadores de justicia estamos sometidos a realizar. Esto es obligatorio a partir de la ley Micaela, pero el Poder Judicial, con anterioridad a esa ley, ya lo venía realizando en todos los ámbitos del Poder Judicial. La situación de aislamiento social dejó a las mujeres sin algunas redes en las cuales situaciones de violencia pueden ser detectadas, llámese una institución escolar, llámese los lugares, los espacios de encuentro con otras mujeres, los lugares comunitarios. Entonces eso hizo que también, el vivir o el convivir con el agresor, tenemos que saber, que las razones de violencia de género en su mayor cantidad los agresores son las personas que viven en su ámbito doméstico. Entonces, esa situación de aislamiento social, de distanciamiento de redes, de otras mujeres, de otras personas, agravó claramente la situación. Si bien desde espacios del Estado, así como también lo hicimos desde la universidad, se reforzaron los medios para poder acudir, asistir, asesorar, que son los medios del WhatsApp, por ejemplo, no solamente en espacios provinciales, sino también nacionales y municipales, se establecieron líneas de comunicación un poco más directas. Sí es cierto que la convivencia diaria con la violencia no es difícil, es muy difícil de abordar por medio del teléfono. Entonces, claramente, si bien la situación, y la violencia de género viene siendo preocupante de un tiempo a esta parte, sí ha sido, reforzada en este periodo, y que si bien, como yo te decía, las estrategias se han reconfigurado para poder abordarlas de distintos lugares, sí se está complicando básicamente por esta situación. El terrorismo sistemático hacia nuestras cuerpos es producto de una sociedad que lo avala. Hay un plano de análisis y en el plan está puesto de esa manera, que es el cambio estructural, un cambio cultural como sociedad, que claramente que la ley Micaela, que la ESI, que son cambios que uno empieza a capacitar hoy y empieza a sensibilizar hoy, pero creo que va a llevar un cambio cultural de muchos años. Creo que el punto de inflexión, el ministerio es respuesta a una lucha histórica de los feminismos y de colectivos de diversidad, pero la realidad es que, por supuesto que también es una realidad que esa respuesta de poder institucionalizar las políticas públicas nos obliga a que, si bien tengamos que realizar un cambio cultural a largo plazo, el punto de inflexión desde el 2015 creo que socialmente estamos parados en otro análisis y tomamos la complejidad que implica el fenómeno, pero sí creo que como Estado nacional, y en esto incluyo, en el caso de ustedes en la provincia, tienen un Estado provincial y tienen muchos municipios con un Estado presente dando respuestas a esta complejidad de las violencias por motivos de género, y creo que el plan, y en este sentido una de las claves que tiene es la transversalización de las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Que no sea el Ministerio de Mujeres el únicamente quien piensa en realizar políticas para erradicar las violencias por motivos de género. Por ejemplo, hay un cambio de mirada y creo que eso va a ser también que en el tiempo se vean otros resultados, y es siempre hubo políticas destinadas desde lo securitario, es decir, botones antipánicos, pulseras duales,
hogares de protección, que yo no digo que no sean necesarios, todo lo contrario, son herramientas que son absolutamente necesarias y de hecho en el plan tenemos varias acciones referidas y relacionadas con esto, pero no son las exclusivas. El Estado tiene que trabajar desde la prevención, tiene que trabajar desde achicar las brechas de desigualdad y en ese sentido, para poner un ejemplo donde claramente hay un área que está integrada por alguien que por supuesto es de su provincia, como Obras Públicas, y Martín Gil, con quien venimos trabajando fuertemente para la creación de centros territoriales. ¿Qué significa esto? Poder tener un espacio que aborde todo el ciclo de la violencia. Las personas que se ven inmersas en ese círculo de la violencia, del cual es bastante difícil salir, necesitan mucho apoyo, ¿sí? Estoy hablando tanto de la víctima como también del victimario, ¿sí? Entonces, aunque se ponga todos los recursos a disposición, en la medida que no se produzca este cambio en las personas que estamos sometidas a esto, son pautas culturales. Nosotros nos hemos educado, nosotros digo todos como sociedad, nos hemos educado en una cultura que se llama el patriarcado. Es muy difícil salir de esos roles estereotipados, fijados en el tiempo. Estamos hablando de siglos que ha sido de esa forma. Entonces, como todo cambio ha generado toda una eclosión, un movimiento, ¿cómo se sale de esto? Evidentemente, una de las pautas más claras es a través de la educación. Como siempre repetimos, no soy la única que lo dice, todos lo decimos, a través de la educación, desde los primeros tiempos, desde que el niño aprende a leer y a escribir, también tiene que aprender a manejarse en una sociedad sin violencia. Para manejarse en una sociedad sin violencia, los adultos estamos obligados a predicar con el ejemplo, ¿sí? En una sociedad que de por sí es violenta, que cualquier manifestación de pronto se torna en un ataque, que un simple encontronazo entre dos vehículos en una avenida provoca una discusión fuerte. Entonces, ¿en dónde está la educación? Y cuando digo educación no me refiero solamente a la escuela, sino a una educación cultural, a nosotros, desde la familia, de cualquier lado. Hay una cuestión con la cual, además de existir el círculo de la violencia, el tan conocido círculo de la violencia, hay una cuestión que tiene que ver con que en situaciones de violencia de género se cortan los lazos con amigas, compañeras, con otras mujeres, digamos, ¿no? Entonces, claramente esas redes que se cortan en situaciones de violencia, digo, esto que sucede muy a menudo es que, bueno, la verdad que me canso de escuchar siempre lo mismo, entonces ese lazo se termina o ese lazo se corta, la situación, digamos, donde la violencia tiene como de alguna manera habilitada algunas puertas de entrada. Entonces digo, si pudiéramos pensar en cuál podría ser un posible abordaje, yo creo que el tratamiento en redes es fundamental, digamos, ¿no? El encuentro con otras, un abordaje que tiene que ver con la integralidad. Digo, no está visto en algún momento cuando se hacen los estudios de violencia, siempre se ponía como principal causa la económica, ¿no? Que hoy por hoy, si bien forma parte de una causa, muy, muy importante a la hora de poder abordar violencias de género, sí es cierto que hoy se está viendo que el fenómeno tiene varias aristas, ¿no? Entonces, desde esos lugares creo que si pudiéramos pensar en cómo abordarlas más que en pensar las causas, sí pensaría en cuestiones que tienen que ver con la integralidad, que tienen que ver con la educación sexual, con una educación que tenga que ver con una educación más igualitaria, que tenga que ver con una educación emocional que permita la posibilidad de contar con espacios colectivos, con espacios de escucha, digamos, donde se puedan tratar algunos temas. Y por supuesto, claro que el Estado tiene que acompañar, pero sí hay muchas cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento en el cuerpo a cuerpo con la otra, donde el Estado solo ingresa con las políticas públicas, pero que es necesario el acompañamiento de otros lugares, digamos, ¿no? De otras estrategias que van, por supuesto, todas las trincheras son necesarias, desde el Estado hasta las marchas, hasta los espacios, digamos, de denuncia judicial, pero sí es necesario armar grupos, digamos, ¿no? Colectivos, reunirse en colectivos y ver de qué manera poder abordar en distintos lugares diferentes situaciones.
Perfecto, muy buen informe, Gaby, donde creo queda expuesto de manera explícita lo que se está viviendo. A mí me parece importante destacar algunas cuestiones. Nosotros le preguntábamos lo que decíamos en el arranque del informe, en dónde estamos fallando. Y ninguna no negó que se esté fallando. Me parece que es importante que el Estado lo reconozca. Sí, los hechos hablan por sí solos. Kelly lo decía y lo manifestaba, de que llegamos y que existe un ministerio, una secretaría que se atañe de estas cosas, es una respuesta, pero falta mucho más. Y una parte interesante que también el diálogo fue un poco más extenso con Kelly, con Josefina Kelly, secretaria nacional contra las violencias de género, manifestaba que la idea es llegar con políticas y con este plan que se lanzó hace algunos días, 2020-2022, a cada rincón del territorio nacional. Hacerlo bien federal, que era algo yo que le pregunté, también siempre faltó. ¿Es fácil hacer eso? Porque el federalismo lo hemos escuchado muchas veces. Me dijo, no, fácil no es. Fácil no es porque hay que ir a cada municipio, a cada lugar. Y hay que empezar a tejer redes para ese cambio cultural que está faltando. Sí, aparte esas redes y esa idea de la descentralización de cualquier tipo de política tiene que ir acompañada con los recursos necesarios, porque es el gran problema de la Argentina. Se descentraliza, se llevan programas, se llevan ideas, pero si después no llegan los recursos, es imposible desarrollarlo. Y otros puntos que coinciden, el cambio estructural que hace falta aún en la sociedad, lo dicen desde la justicia, lo dicen desde los estamentos del Estado, y también este trabajo que marcábamos recién en redes, en base, que quedó muy expuesto en la pandemia cuando estábamos aislados, cuando nos estamos cuidando del COVID-19 y cómo esa ruptura de lazos, de contención, de espacio de contención, visibilizó aún más la falta de trabajo en la materia que hace falta.